Fue por pura casualidad que hiciera este libro, entonces pues pedí, en fin, por no entrar a contar la historia que es un poco larga, pero bueno, el caso es que pedí que en la editorial que mandaran a alguien a ver a buscar artículos, crónicas, no artículos sino crónicas y reportajes publicados entre el 78 y el 88 en el diario El País. Y cuando empecé a leerlos, pues me quedé pasmada porque se me habían olvidado y era como, en algunos casos era como, por ejemplo, en las crónicas del juicio del Nani, era como asomarse a un pozo de reptiles, ver lo que era la España de aquella época, las cloacas policiales, ¿no? Lo que arrastrábamos todavía de la anomalía de la dictadura, o como ver una España que se nos ha olvidado, pero que le faltaba un desarrollo social realmente y un desarrollo de derechos increíbles y que se nos ha olvidado. Son textos, trabajos entre 35 y 45 años de viejos. Y fue emocionante incluso porque, claro, algunos los recordaba un poco más justamente por la emoción que me hizo escribirlos, porque como dos de mis preferidos son el del teatro chino de Manolita Chen y el de los luchadores del campo del gas, ¿no? Que son, a mí siempre me ha gustado mucho y me sigue interesando mucho todo lo que está en la frontera, donde la sociedad empieza a caer en la penumbra, ¿no? Es decir, en lo lumpen ya, en lo marginal y tal. Y me ha gustado no por morbo ni eso, sino todo lo contrario, sino porque pienso en esa cosa canalla y lumpen, pues la vida se manifiesta de una manera mucho más desnuda y mucho más real, ¿no? Nuestro mundo de clase media pues está más maquillado, ¿no? Todo es más convencional. Y claro, esos artículos son justamente de esa zona y eran... Los recordaba conmovedores, pero al leerlos me han parecido todavía más conmovedores, más desoladores, gente estupenda en situaciones muy difíciles y muy alucinantes, por otro lado, porque son un mundo que ya realmente como que no existe, ¿no? Y he tenido, al final del libro, he tenido una sensación doble, ¿no? Por un lado, una especie de orgullo de todo lo que hemos caminado en este país, de lo que se ha hecho, de lo que se ha construido, lo que se ha desarrollado, la base real del país, y por otro lado un poco un escalofrío, decir, pero todo parece tan frágil que en cualquier momento podemos volver allá, ¿no? O sea, que todo lo obtenido hay que luchar por ello cada día. Claro, es que por un lado parece todo muy raro el libro y por otro tiene unas circunstancias, unas semejanzas alucinantes. Como por ejemplo ahí, claro, en aquella época, aquella década, a finales de la década ya no, porque ya había llegado el SIDA y los heroinómanos se murieron. Pero la epidemia de heroína, ¿no? Que hubo en este país, la epidemia de droga era una cosa terrible que tú desde luego no la has vivido, de verdad todo el mundo tenía familia a los que sus hijos, sus hermanos los atacaban, los robaban y tal, tremendo, por la calle era súper... A mí en mi casa entraron 2 veces, en mi casa era muy insegura la sociedad, entonces... Y de repente yo veo que se está volviendo otra vez que se está acercando otra vez ese mundo de la droga. Fíjate cómo están con el fentanilo en Estados Unidos, en Canadá, en México, cómo además las grandes mafias de narcotraficantes se están quedando con países, ¿no? Es decir, en México lo controlan, en Ecuador. O sea, les cerraron un poco el grifo en Colombia, se fueron a Ecuador, tomaron Ecuador, quiero decir, es preocupante, verdaderamente preocupante. Y aquí veo también cómo va como subiendo, veo pequeñas cosas que hacía muchos años que no veía, al pasar por calles en el centro, gente tirada en el suelo, joven, que es drogada, que llevo años sin ver, ¿no? Hay en este caso esas de esas coincidencias increíbles del libro que dices, no me lo puedo creer si es que parece de ahora, ¿no? Pero ahí se ve el paso del tiempo, porque aquello de las Vulpes que fue en el 83, es decir, hace 41 años, pues las pobres Vulpes eran un grupo punky, ¿verdad?, súper jovencísimo, de vascas y muy marginales también. Y entonces pues tenían 6 canciones nada más, y una de ellas es Quiero ser una zorra, ¿no?, que era así como muy retadora. Y se creó un verdadero escándalo, pero de verdad, es decir, de repente se abrieron diligencias, un juez pusieron una querella, el juez la admitió, querían meterse contra ellas, podían haber terminado en la cárcel, acabaron con ellas, no les pasó nada,
penal, pero acabaron con ellas como grupo, la persecución fue tremenda. A Carlos Tena, que era el presentador que las había sacado, lo echaron, el programa desapareció, o sea que tremendo. Y esto de Zorra ahora, 49 años después, pues ha sido un escándalo tontísimo y falso. Yo diría un poco un bla bla bla, a ver de qué hablamos. Y por otro lado, pues Zorra me parece, la de ahora, una canción antiquísima. ¿Qué quieres que te diga? Antiquísima en todo, no hay más que leer este reportaje para darse cuenta de lo antigua que es la canción, ¿no? O sea que ahí yo creo que ahí sí se ve un poco el paso del tiempo. Una cosa que me ha sorprendido al leerme todo esto, cuando buscaron, porque yo no guardo nada de mis textos y tal, cuando me los buscaron y los trajeron y empecé a leer, una cosa que me sorprendió es la forma, porque la gran parte de los textos son como si fueran cuentos realmente, como si fueran relatos, están escritos de una forma completamente narrativa, ¿no? Por eso lo he llamado cuentos verdaderos, aunque absolutamente todo lo que se cuenta está documentado, ¿no? Pero la forma podrían ser un capítulo de una novela, ¿no? O algo así. Y me ha chocado que hubiera tanta esta utilización, ¿no? de lo narrativo y que ahora no haya nada prácticamente. Pero claro, es porque para escribir algo así tienes que trabajarlo 3 veces más, ¿no? Porque para poner simplemente en una que ocupa una línea que fulanito cruzó al bar El Brillante y se tomó un carajillo, para poder ponerlo y ocupa solamente esto, tienes que haber estado en el bar El Brillante y que el dueño o el camarero te ha dicho cruzó esa tarde y se tomó un carajillo. Entonces eso implica una investigación 4 veces más grande que en un reportaje normal. Y mucho más trabajo y mucho más tiempo. Y estamos en una crisis de prensa brutal. Y las empresas no... O sea, hay entre los reportajes que hay uno que es el de el aniversario de la muerte de Kennedy, del asesinato del presidente Kennedy. Y bueno, pues ese reportaje yo trabajé creo que 3 meses y me fui a Estados Unidos, estuve 2 semanas o 3 en Estados Unidos. Eso es imposible hacerlo ahora, porque ahora no hay dinero, las empresas, hay una crisis, hemos pasado después, llevamos 20 años atravesando el desierto, ¿no? Desde que empezó pues la propia autocompetencia con los digitales y, en fin, creo que en estos últimos 15-20 años han desaparecido como el 95% de los periódicos del mundo. 95% de los periódicos del mundo, que es una brutalidad, ¿no? Y es un empobrecimiento tremendo, ¿no? De la diversidad informativa y tal. Y claro, las empresas han echado a un mogollón de gente, se hacen ahora los periódicos y los medios se hacen con el 10% de los que había, ese 10% además tienen que hacer mujeres y hombres orquestas porque tienen que hacer redes y tienen que hacer no sé qué y tal. Se echa a los senior y se contrata a junior con sueldos de miseria. Así no se puede hacer, no se fomenta el emplear mucho tiempo en hacer las cosas, evidentemente, sino todo lo contrario. Entonces es mucho más difícil, es una pena. El periodismo escrito es un género literario como cualquier otro. Y un género literario que puede tener la misma calidad literaria que cualquier otro. A Sangre Fría de Truman Capote es un reportaje y es un libro extraordinario, ¿no? Pero como género tiene sus propias normas. Todos los géneros tienen unas normas muy estrictas que debes saber. Incluso las debes saber para transgredirlas, porque si no las sabes no lo harás bien, ¿no? Es decir, si tú haces, por ejemplo, un teatro muy ensayístico, posiblemente sea un peñazo insoportable y aburridísimo, ¿no? Pongamos. Entonces, si haces una novela muy periodística, va a ser una mala novela seguro, completamente superficial. Y si haces un periodismo demasiado novelado, va a ser mal periodismo porque no va a ser fiable, tiene que ser... Entonces, de hecho, el periodismo y la ficción son 2 géneros literarios contrapuestos. En periodismo la claridad es un valor, cuanto más clara y menos equívoca sea una pieza periodística, mejor. En novela, la ambigüedad es un valor. Cuantas más interpretaciones tenga una novela, incluso contradictorias, mejor la novela. En periodismo tú hablas de lo que sabes. Te has documentado, has leído libros, has ido a hacer entrevistas a la gente que sabe de eso. Y cuando ya reúnes todos los datos que puedes, haces una digestión de esos datos y escribes lo que sabes. Y en novela escribes de lo que no sabes que sabes, porque la novela nace del inconsciente, del mismo lugar de donde nacen los sueños, ¿no? Y tú no controlas no sabes lo que estás escribiendo cuando escribes una novela.
Y en periodismo, pues tú eres un árbol y escribes de los árboles que tienes alrededor, ¿no? Y en novela, pues lo que haces es intentar elevar el vuelo como si fueras un águila y hablar del bosque, incluso mirando hacia abajo, incluso viéndote a ti misma como árbol dentro de ese bosque, ¿no? Entonces son una relación con la realidad completamente distinta. Es como como hablar dos idiomas. Pasas de una organización de palabras, digamos, a otra, que es un bloque. O sea, que no hay realmente, tú no hablas francés con palabras de inglés, o lo hablas mal, ¿entiendes? Hablas francés o hablas inglés. Entonces, lo mismo con el periodismo y la ficción, ¿no? Son muy, muy estancos. Solamente hay dos cosas que sirven, que yo he visto que sirvan. Bueno, aparte del hecho de que uno escribe desde todo lo que eres, evidentemente, entonces desde tus sueños, tus miedos, tus enfermedades, todo. Entonces también un trabajo tan apasionante, por otro lado, como el periodismo, que te hace moverte, conocer tanta gente. No es que te directamente entre en esas gentes que conoces en tus novelas, pero eso te construye como persona y todo eso, de alguna manera, esa relación con el mundo, pues pasa, ¿no? Pero así, de manera más directa, dos cosas, ¿no? Una, los diálogos. Si has sido entrevistadora como yo, que he hecho pues como 2000 entrevistas en mi vida y me he pasado 2000 cintas, ¿comprendes? Pues todos los que hemos sido entrevistadores hacemos buenos diálogos. Si tú ves en una novela de alguien así un buen diálogo de un periodista, verás que ha hecho entrevistas, porque hemos tenido un entrenamiento brutal. Porque claro, cuando tú pasas una cinta, tú no puedes pasar directamente la copia de esa cinta, porque eso que lees no se parece a la impresión que tú has tenido mientras hacías la charla. Entonces tú tienes que retocar esa escritura para que se parezca a tu impresión de esa conversación, ¿no? Entonces ya llego... Bueno, total, que entonces eso, lo primero, somos buenos dialoguistas, y luego lo segundo, pues cierta humildad, ¿no? Porque yo me acuerdo... Y voy a decir una tercera cosa que nunca digo, pero que también. Cierta humildad, porque me acuerdo que en aquella época, que ya te digo que el espacio es importante, ¿no? Entonces tú llegabas, te ibas 2 meses a hacer un reportaje, era como una tesis, te quiero decir, ¿no? Entonces llegabas para reducirlo a 24 páginas de verdad, porque escribías. Era un sufrimiento, ¿no? Hacías una primera versión de 40 hasta pasar a 24, ¿vale? Llegabas con las 24 y te decían, uy, no, quita 2 porque es muy largo, no cabe. Llorabas, quitabas 2, volvías, te decían, uy, no, nos ha entrado una página, quita otras 2, una página de publicidad que nos ha entrado, quitabas otras 2. Volvías y decían, no, uy, no, tienes que quitar una página más y media porque ha entrado un faldón de publicidad. Entonces te ponías, es que esto lo estáis destrozando, es un trabajo de 2 meses, es que no puedo cortar más, si lo queréis dejar, si queréis tirar todo el dinero invertido en el esfuerzo invertido, cortadlo vosotros que yo me siento incapaz. ¡Pum! Te tirabas y te ibas. Entonces, si tenías un buen editor o editora, y en el país eran muy buenos, te lo cortaban ellos. Y cuando salía el reportaje y tú lo leías, estaba mejor. Entonces eso te enseña mucha humildad y te enseña algo esencial en la escritura, y es a cortarte, a no enamorarte de lo que has escrito y a cortarte. Y luego la otra cosa, que nunca digo cuando hablo de esto, pero que de ahora en adelante diré, te enseña al rigor de las fuentes, en el sentido de que yo creo que hay mucha gente, a mí me alucina la gente que plagia sin decirlo, por ejemplo, no lo entiendo. Es que va tan absolutamente en contra de mi no sé, de mi manera de haber trabajado desde los 19 años. O sea, tú das crédito de las fuentes y punto. Y no pasa nada, al contrario, ¿no? O sea, no minimiza tu mérito, o sea, pero da crédito de las fuentes, maldita sea, ¿no? Entonces eso yo creo que también es muy de periodista. No tengo ganas, pero no fue radical, ¿no? Lo primero que hice fue despedirme del periódico porque ya estaba full time y claro, era tremendo. Yo me acuerdo de haber escrito Temblor, que es una novela fantástica y de ciencia ficción, pero más bien fantástica. Y claro, que era un mundo fantástico total que tenías que tener en la cabeza, y cuando estaba escribiéndolo pues me llamaron y me dijeron, oye, te vas mañana a... Yo era full time, trabajaba. Te vais mañana a la URSS, que existía todavía y que estaba con Gorbachev y que se estaba desmoronando, a hacer reportajes. Bueno, pues me tuve que ir, estuve, no sé, un montón de tiempo. De la noche a la mañana me tuve que ir, varias semanas. Trabajar entonces en la URSS era dificilísimo, no había ni taxis, te quiero decir, para coger un coche, para que te llevara un coche a algún otro lado del caótico Moscú, tenías que salir a la calle con una Coca-Cola, se paraba alguien, y por la Coca-Cola te llevaban, ¿no?
si te entendías en ruso. En fin, era, y tenías que estar al 200% concentrada en eso. Y fui, pues no me acuerdo, ¿no? Pero a lo mejor 3 semanas o 4. Cuando vuelves hice una serie de reportajes, o sea que estuve como otro mes, o sea que hubo como 2 meses o más en donde directamente me fui por completo, no pude ni pensar en la novela. Cuando volví estaba tan ajena que tuve que volver a leerla desde el principio para volver a tocar. Estoy segura de que se resintió, es decir, que la novela fue distinta por ese parón que hubo en medio, ¿no? Entonces era complicado, es complicado. Bueno, total, que entonces en el 95 me despedí. Y me despedí, además, con una mano delante y otra atrás, por supuesto sin indemnización ni nada, me quedé en colaboración. Y en colaboración, bueno, fue maravilloso la sensación de libertad, ¿no? En colaboración desde el 95 hice muchas cosas, seguí haciendo entrevistas, seguí haciendo reportajes, pero cada vez iba bajando. O sea que ha sido como muy gradual. Y ya hace bastante, claro, que no hago ni entrevistas ni reportajes porque he hecho muchísimas. Empecé con 19 años, he hecho muchísimo, he trabajado muchísimo y estoy harta. O sea, es un trabajo precioso, ser plumilla, ser reportera es un trabajo maravilloso. Te permite seguir aprendiendo toda la vida, que eso es maravilloso. Te permite un viaje al otro, a los otros, ¿no? A la gente, a otras maneras de vivir, viajes también físicos, geográficos, quiero decir, y tal, pero bueno, ya estoy en otra cosa. O sea, ahora me interesa hacer cosas menos... que esas ya me las sé, vamos. O sea, prefiero dedicar mi tiempo a otras cosas. ¿Sí? Desde el punto de vista del país, de España, aquella España y esta son incomparables en el sentido de que esta es mucho mejor desde el punto de vista de España, de lo que efectivamente se ha construido, lo que se ha desarrollado, lo que se ha fundamentado y tal. Pero claro, no vives ajeno al devenir del mundo, ¿no? Entonces creo que era Martín Caparrós, no estoy muy segura, alguien, creo que era Caparrós, que decía que las sociedades se podían dividir entre aquellas que tenían esperanza en el futuro y aquellas que tenían miedo del futuro. Entonces, el mundo, no nosotros, el mundo se ha convertido, de hace 40 años era un mundo que tenía esperanza en el futuro y ahora es un mundo que tiene miedo al futuro. Y eso, claro, hace que y con todo lo que ahora mismo tenemos un montón, tenemos un futuro muy negro, porque en 40 años, pues claro, ha cambiado la conciencia del calentamiento climático, se ha hecho agudísima. El reto, con todo lo que ello supone además, que ya está en marcha, ¿no? Con todas las migraciones, todos los desplazados, todos estos fracasos del mundo, como la crisis de Siria, ese fracaso colosal ante los millones de gente desplazadas, ¿no? Las guerras crecientes por todas partes, ¿no? El descrédito del sistema democrático en el que vivimos ahora, la subida de los extremismos dogmáticos y la crisis de la IA, que se nos viene encima, de la inteligencia artificial. En fin, tenemos millones de retos globales que claro, que hacen que te sientas, dices un poco, ¿no? Entonces no. Pero vamos, en lo que es medir lo que era la España de entonces y la de hoy, eso es mucho mejor la de hoy. Lo que pasa es que entonces eran salvajes, o sea, no te puedes imaginar el miedo que pasábamos entonces. Es que entonces, mira, en 5 años, es que no me acuerdo que 5 años, lo miré, que me dejó atónita porque se nos olvida. Hace unos años para un artículo, pues del 77 al 82 o algo así, o el 81, en esos 5 años murieron por ir a manifestarse en España como 54 personas en las manifestaciones. Con nombres y apellidos, es un número más o menos así, no me acuerdo exactamente, pero más o menos así, con nombres y apellidos, porque hay otras fuentes que dicen que fueron como un centenar, pero eso no está, esto es una lista con nombres y apellidos. Entonces era gente, tú ibas a manifestarte, entonces había gente de la extrema derecha con pistolas y te mataban. La policía con pistolas te mataba o te apaleaban hasta la muerte. Entonces, por ejemplo, luego en aquellos años pues mataban 80 personas al año ETA. Luego resulta que ETA también mataba periodistas y tal. Yo que estaba en la fila número 30, ¿no? O sea, delante de mí había montones de gente verdaderamente amenazada por ETA y tal, pero aún así, aún estando en la fila 30, de verdad, me pasé como un año y pico mirando los bajos de mi coche cuando lo cogía, ¿no? Porque escribías contra ETA y entonces estaba...
Las amenazas de la extrema derecha, que te mandaban amenazas todo el día. Que te mandaban avisos de bomba, en el país nos desalojaban día sí día, ¿no? Que te mandaban una bomba, que mataron a el país, que mataron a un chico y hirieron de gravedad. O sea, que no hay color, vamos, quiero decirte, no hay color. Luego, el golpe de Estado, o sea, no hay comparación, aquella España con esta España. Los asesinatos de los abogados de Atocha, o sea, era una sociedad muy difícil, muy dura y se pasaba mucho miedo. Uno que me gusta mucho es de una escritora gallega que se llama Berta Dávila y se llama Los seres queridos. Y era finalista en el Premio Nacional, ha sido finalista en el Premio Nacional y la verdad es que lo descubrí porque yo era jurado y me encantó. Un libro maravilloso, una tía muy joven además, con una voz propia increíble, magnífico. Luego otro libro que es del año pasado, pero que es maravilloso y que yo creo que es la cumbre de su obra hasta ahora, es Castillos de Fuego de Martínez de Pisón, ¿no? Que es un clásico, es un tío con una capacidad de narración, de una narrativa tan clásica, tan poderosa, y este libro a mí me parece extraordinario. Y luego acabo de leer el último, pero el manuscrito, del último libro de Mayra Montero, que es una escritora cubana, pero que vive en Puerto Rico desde los 12 años y que a mí me parece una de las grandes escritoras actuales que hay. Me encanta, pero no, aquí no tiene el suficiente éxito, ¿no? Y bueno, este libro saldrá en mayo, pero ese no lo voy a decir, pero entonces voy a recomendar el anterior suyo, que se llama La mitad de la noche, y que es absolutamente extraordinario. Es una escritoraza, Mayra Montero, nada que ver conmigo, casualidad de apellido, Mayra Montero. Y luego voy a recomendar, como siempre hago, uno de los libros de mi maestra, que es otra grandísima escritora que no tiene el reconocimiento suficiente, que es Úrsula K. Le Guin. Recomiendo Los desposeídos de Úrsula K. Le Guin.